Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar conectados y por sumarse a esta iniciativa organizada por Axoja. En nombre de Axoja le agradezco inmensamente tanto a la moderadora como a todas las disertantes que van a participar de esta charla en nuestro nuevo ciclo de charlas virtuales. Tengo el gusto y el honor de presentar a Pilu, que va a moderar esta charla de supermujeres. Pilu es ingeniera agrónoma, su matrícula es 20558, es productora, es asesora, tiene un posgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos de la FAUBA. Es la quinta generación de productores en su familia en la provincia de Santa Fe. Es presidente honoraria de APRESID, es miembro de la Red de Mujeres Rurales y diría que fundadora, una de las fundadoras, y está involucrada en programas de comunicación para acercar la realidad del campo a toda la sociedad. Bueno, Pilu, muchas gracias de corazón. La verdad que creo que vamos a tener una súper interesante charla e intercambio de ideas. Celi, muchísimas gracias a vos y en tu nombre a todo Axoja. La verdad que me siento súper honrada por esta posibilidad. Tenemos 4 mujeres increíbles y creo que es un momento muy particular para poder escuchar un poquito el rol que cumplen en sus áreas de trabajo, cuáles fueron los cambios, cómo se están adaptando al contexto que nos presenta esta coyuntura en general. Qué mejor que hablar con mujeres de la sustentabilidad y un poco cómo nos miran, ¿no? Cómo es esa interacción producción-consumidores. Seguramente que vamos a transitar mucho por ese camino también. Y bueno, también escucharlas y la visión que tienen, cuáles son las perspectivas, los desafíos, las prioridades, las oportunidades también. Así que, si te parece, Celi, arrancamos. Tenemos un auditorio de más de 80 personas y no son solo mujeres, ¿eh? Así que hay muchos valientes en la audiencia. Ni hablar. Lo único que quiero comentarles es para todos los que estén interesados en realizar preguntas para el final de todas las presentaciones, lo pueden hacer en el botón que dice Q&A o RIP. Esas preguntas las vamos a ir viendo nosotras y a medida de lo posible y como nos dé el tiempo se realizarán al final. Y comentarles que, bueno, seguramente ahora introducirás a Marisa y comentarás cómo va a ser la dinámica de las charlas. Gracias. Te dejo, Pilu, gracias. Gracias. Bueno, una vez más, buenas tardes a todos. La idea es que escuchemos a estas 4 mujeres una detrás de la otra y después, una vez que terminen las presentaciones individuales, abrimos, como nos decía Celina, la posibilidad de preguntas y respuestas, así que vayan preparándolas, bienvenidas. Ojalá que sean muchas y que podamos profundizar mucho en intercambio con las 4. Quería contarles que Marisa Bircher va a ser la primera oradora, lamentablemente tiene un compromiso ineludible y entonces se va a tener que retirar quizás un ratito antes de que terminemos, así que la vamos a aprovechar. En primer lugar, Marisa Bircher es licenciada en Comercio Exterior. Entre los años 2015 y 2019 fue secretaria de Comercio Exterior en el Ministerio de Producción y Trabajo y secretaria de Mercados Agroindustriales en el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Anteriormente ha sido directora general en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y coordinadora general de la Fundación Exportar, hoy Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Fue parte del equipo de jefes, negociadores y partícipe del cierre del acuerdo Mercosur-Unión Europea y Mercosur-EFTA. Como secretaria de Mercados Agroindustriales, como secretaria de Estado, tuvo a su cargo la apertura de más de 170 mercados agroindustriales. Actualmente es docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires y socia en B-Global, consultora dedicada al comercio y negociaciones internacionales. Marisa, escuchamos. Bueno, Pilu, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Axoja por esta invitación. La verdad que me llena de orgullo compartir este panel con mujeres tan importantes y tan fuertes en cada una de las áreas que representan.
Y acá un poco yendo al tema que quería compartir con ustedes, este escenario, ¿no?, que estamos transitando, que por un lado nos obliga o nos interpela a interpretar cómo viene el futuro para nuestro país, para el sector agroindustrial en particular, una economía que viene atravesando ciertas dificultades y que se profundizan claramente por esta pandemia que era totalmente inesperada para el mundo, con una fuerte impronta que está atravesando en la región latinoamericana, posiblemente la región más sensible en este escenario sanitario global, y por consecuencia la Argentina. Algunos datos como para saber dónde estamos parados y saber también cuáles son las oportunidades, ¿no? Porque a veces en los momentos de mayor crisis es donde también uno tiene que buscar y encontrar esas oportunidades y esos desafíos que tenemos hoy, principalmente para el comercio exterior, que es lo que puedo reflexionar y compartir con ustedes. Según los últimos datos del INDEC, reflejan una suba del desempleo del 13% y una caída del nivel de la actividad del 13% interanual, y estimaciones presentadas por el gobierno en el presupuesto 2021, el PBI este año caería un 12%, un consumo privado que caería el 13% y una inversión el 25%. Y posiblemente nuestras exportaciones estén aproximadamente con una caída entre el 12 y 14%. Ese es un escenario que nos cita en la realidad en la que estamos transitando, un comercio exterior que ha sido principalmente muy afectado en el mes de abril. Después empezamos a repuntar desde el sector agroindustrial, no así del sector industrial que viene con una fuerte caída y obviamente ocupa una agenda relevante, un lugar relevante, mejor dicho, en la agenda del comercio exterior argentino, más allá que la agroindustria representa hasta el año pasado el 65% de nuestras exportaciones y hoy ya está ocupando el 70% de nuestras exportaciones, y un comercio internacional que está cambiando su estructura, que ya veníamos con una fuerte tensión entre Estados Unidos y China y eso iba generando cambios, pero la pandemia actúa hoy como un catalizador, ¿no? Lo que veíamos y decíamos, bueno, nos vamos a tener que ir adaptando posiblemente al e-commerce, a la digitalización, a una mayor rapidez en el comercio. Lo que hizo esta pandemia es acelerar todos esos procesos y generar una fuerte readaptación. ¿Cuáles son estos desafíos que estamos atravesando hoy desde las pymes agroindustriales? Principalmente, bueno, sumergirnos de lleno a un comercio exterior electrónico, más digitalizado, más rápido, donde no solamente como sector privado estamos en un proceso de digitalización de nuestro sistema productivo, algunas pymes lo venían haciendo, otras no. Entonces están frente a ese desafío con un consumidor internacional que quiere saber qué está comiendo, cómo lo producen, de dónde viene, cómo está hecho, y más que nunca desde una mirada psicológica y obviamente afectada por esta pandemia que va a ser posiblemente más exigente. ¿Cómo venían manejándose o cómo vienen desarrollándose nuestros principales socios? Se están estabilizando, el mundo está estabilizando su comercio mundial y Argentina tiene que readaptarse a esa realidad, ¿no? A una realidad que, como les decía, a las pymes les genera el desarrollo de nuevos protocolos en su sistema de producción, adaptarse a los protocolos de salud o sanitarios que también exige el Estado, ya sea desde el punto de vista logístico o aduanero, y claramente lo que nos lleva también a analizar es que Latinoamérica es el país que hoy está atravesando estos cambios con mucha complejidad, y principalmente los datos muestran a la Argentina principalmente como uno de los países que más le está costando esta readaptación. ¿Qué hacer ante esa situación? Bueno, principalmente, a ver, teniendo hoy este gran valor que tiene hoy nuestro comercio exterior, que lo tuvo siempre, ¿no? Que es la agroindustria, que es el motor de desarrollo de nuestra economía, tratar de seguir aprovechando estos mercados que se han abierto en los últimos años, con un fuerte enfoque a Asia. Eso no fue casualidad, no fue aleatorio, se preveía y se prevé, según datos de la OCDE, de la FAO, ¿no? O sea, según organismos internacionales, que el crecimiento mundial de la clase media va a estar, y se está dando en todos los países de Asia y de África, y ahí fue donde fuimos a abrir tantos mercados,
y empezamos a ver esos resultados. El movimiento y el dinamismo de China en la relación comercial con Argentina, desplazando a Brasil del primer puesto y estando hoy como primer comprador agroindustrial. Y si uno mira a otros países de la balanza comercial, como puede ser Indonesia, como puede ser Vietnam, Malasia, Egipto, la India, empiezan a aparecer esos mercados en donde se han abierto y se han autorizado la exportación de nuestras economías regionales y que van a empezar a dar frutos. Aún en esta crisis es importante ver que esas economías están reaccionando, están recuperando, y Argentina ahí empieza a tener levemente un mayor dinamismo. También, por otro lado, digo, son muchos temas, pero por otro lado también hemos siempre visto como una gran oportunidad que Argentina se insertara en las grandes cadenas globales de valor, y eso es lo que hoy se puso en juego, esa disrupción en estas cadenas que siempre han sido muy extensas, que ha integrado a muchos países, y hoy las principales potencias empiezan a rever esa conformación de las cadenas y posiblemente achicarlas, acortarlas, y se abre ahí una oportunidad para Latinoamérica que la estaría proponiendo Estados Unidos en acortar su cadena de suministros y de socios y mirar hacia Latinoamérica. Un presidente del BID, por primera vez en la historia, por parte de un americano, lo que está previendo en esa agenda es mirar fuertemente a Latinoamérica. Por eso las pymes hoy tienen la oportunidad de seguir potenciando esos mercados que se han abierto, de seguir impulsando desde el sector privado la concreción de los acuerdos de libre comercio que se han firmado para formar parte de un comercio mundial del cual Mercosur estuvo exento o prácticamente exento, con un 9% del PBI mundial de comercio, y que nos permitiría saltar al 32% del comercio mundial si se firmaran esos dos acuerdos de libre comercio, tanto con la Unión Europea como con EFTA, con el gran desafío de que estaríamos concretando uno de los acuerdos más grandes del comercio mundial, Mercosur-Unión Europea. Por eso es tan importante seguir potenciando esas oportunidades para las pymes, bajar esas barreras arancelarias y pararancelarias que eliminan los acuerdos, y un gobierno del cual es muy importante conocer su agenda estratégica de relacionamiento, hacia qué mercados vamos a estar trabajando y con quiénes estamos dialogando. Un diálogo que tiene que ser abierto, un diálogo que tiene que tener como prioridad el comercio más que la ideología, y un rol también desde la región latinoamericana, ¿no? Un Mercosur que no debe ponerse en duda, porque juntos conformamos el primer proveedor de alimentos del mundo, lo cual es una oportunidad inmensa que tenemos que seguir aprovechando, que tenemos que seguir potenciando y también modernizando. Por eso es muy importante que tengamos un diálogo fluido, principalmente con Brasil, nuestro socio, nuestro hermano, donde sí hay un encadenamiento productivo desde el sector industrial tan importante y tan afectado hoy también por la pandemia. Han bajado casi el 40% de nuestras exportaciones industriales a la región. Por eso, un poco interpelar y desafiar a que tengamos un diálogo internacional más estratégico, más competitivo, y que finalmente tenga como principal objetivo generar desarrollo económico que ineludiblemente va a venir de la mano de las exportaciones. Y si eso sucede, nos traerá empleo calificado, desarrollo económico para las ciudades, para las provincias, para nuestras economías regionales, en un momento tan crítico, pero a la vez tan necesario para salir adelante de la manera más fehaciente que podamos hacer desde nuestro país. Así que un poco compartir estas reflexiones rápidamente, haciendo un pantallazo de la oportunidad que sigue siendo Asia, de la necesidad de un diálogo latinoamericano y de la concreción de nuestro acuerdo con la Unión Europea. Las oportunidades están, será cuestión de aprovecharlas. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. La verdad que más claro imposible, y lo mejor de todo es que nos dejás con mucho estímulo para muchas posibilidades, así que después volveremos con vos para el momento de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y la vamos a invitar a Adriana Arnaldo. Adriana es ingeniera agrónoma, matrícula profesional número 2935, es vicepresidente de ACREA, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, asesora de Monteseco, Sociedad Anónima y Campo y Negocios.
Es coach ontológico y social y líder de servicio. Adriana, vamos a tener que volver sobre estas últimas habilidades, ¿eh? Bueno, toda tuya, te escuchamos, Adriana. Bueno, muchísimas gracias, Pilu, gracias a Axoja por la invitación. Monteseco es mi empresa familiar de hace varios años que formo parte, hoy con mis hermanos y mis primos, productora agropecuaria de la zona Córdoba Norte, miembro CREA del CREA Montecristo desde el 2005, y en ACREA, que empecé a participar en comisión ejecutiva desde el 2015, y hoy, bueno, acompañando a esta comisión ejecutiva como vicepresidente. Les voy a poner una pequeña presentación que tengo. Contarles que voy a compartirles el enfoque estos actuales desde dos lugares, desde un enfoque más, ¿se está viendo? Se ve perfecto, Adri, perfecto. Para que no puedo pasar. Ahí está. Desde dos lugares, desde cómo nos impactó este impacto de la pandemia o cuarentena, que también me gustaría, son dos cosas para nosotros muy distintas. La pandemia creo que recién nos está llegando, por lo menos al interior, a ver los efectos. Desde dos lugares, de un lugar más institucional y un lugar más empresarial, y creo que el gran efecto que hoy estamos sufriendo fue más por la decisión de la cuarentena que de la pandemia. CREA es una institución formada por empresas que compartimos de persona a persona para mejorar, compartimos ideas y con eso nos agregamos valor. Somos hoy 1.778 empresas, conformadas en 208 grupos y 400 técnicos. Pongo ese marco porque ese fue el gran impacto donde tuvimos que empezar a adaptarnos, ¿no? Transitar estos cambios en algo que veníamos haciendo todos los meses, toda la semana, con reuniones de comisión directiva, reuniones de comisión ejecutiva, reuniones grupales, visitas de los asesores, nuestros congresos, nuestra jornada. En menos de un mes, el último contacto personal que tuvimos fue en febrero y después en Expoagro, y después de marzo de ese encuentro fue todo virtual y empezar a adaptarnos a esto, ¿no? Creo que hubo cambios que los va a haber y no vamos a volver a lo que fuimos anteriormente, y creo que hablando hace un rato con ustedes les comentábamos que sería un error. Hay aspectos más negativos o menos favorables que nos fue impactando, y en esto tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? Perdimos nuestros abrazos, la mirada personal, nos necesitamos en estas conversaciones que decíamos de tener, y que son también buenas y productivas esas conversaciones de pasillo. Un exceso en un comienzo de conectividad, no había agenda, ni días, ni horario para colocar algún Zoom más, y tuvimos que empezar a encontrar este equilibrio entre lo familiar y laboral, ¿no? Tanto en los directivos que llevamos adelante y pensamos en la institución, sino también en todos nuestros equipos de trabajo, empezar a moderar, a hablar mucho con ellos, porque todos nos estábamos adaptando a esta nueva situación. Y también en lo positivo de esta pandemia, creo que encontramos, nosotros como institución que tenemos 60 años, el tema de la virtualidad y la digitalización es un tema que lo venimos conversando, que lo venimos charlando, pero era un proceso que se iba dando de a poco, y esto aceleró mucho esos procesos, como decía Marisa, ¿no? En todos los ámbitos ese proceso se va llevando día a día, ¿no? La transformación digital de esos procesos. Nosotros, como les decía, estamos divididos en regiones, en 19 regiones, y parecía que teníamos un límite mental, pero en realidad esto hizo que eso desapareciera y nos empezamos a dar cuenta que no había ningún tipo de límite, y que a través de la virtualidad no solo podíamos conectarnos interregionalmente, sino que hubo muchas capacitaciones y reuniones. Por ejemplo, participé en una decatación de vinos con valles cordilleranos, había gente de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de California.
En 60 años, nuestra primera reunión virtual, suspendimos la reunión de marzo, pero a partir de ahí nuestras reuniones han sido todas virtuales. Las asambleas de presidente, tenemos una asamblea de presidente de los grupos CREAS a nivel anual, fue el 10 de septiembre la primera desde la virtualidad. Ya hay visitas a campos que todos los meses nosotros tenemos nuestras reuniones y teníamos las reuniones grupales donde el caso es la empresa y ya tenemos recorridas a campos virtuales, ¿no? Con drones se hace la presentación y el intercambio. Y también de estar preparados para esta dar nuevas respuestas a nuestros miembros CREA, a nuestros empresarios de todo esto que se viene dando, ¿no? Y con respecto a lo empresarial, justo para el mes de julio del 2020, nosotros tenemos un sistema de encuesta agropecuaria que le llamamos SEA CREA 2020, que se hizo en julio, y esta encuesta la respondieron 1.180 empresarios y 200 asesores, y hizo mucho efecto sobre la pregunta qué efecto tuvo el COVID dentro de las empresas, ¿no? Y acá lo que se puede ver es que este cuadro de la izquierda y ese 15% que dice que las empresas CREA empeoró la situación de la comercialización de productos, y en todos los cuadros que voy a mostrar es los mismos, pero significa que eso empeoró en el 15% en el promedio de las 1.180 empresas CREA. Pero cuando vemos el mapa por región, acá podemos observar la diferencia que hay de los inconvenientes, del impacto que tuvo en la pandemia en las diferentes regiones, ¿no? Con una región que es litoral sur y litoral norte acá, con un 27-29%, lo que vemos acá con Córdoba y San Luis, que muchos estarán escuchando lo que está pasando, o en la región Patagonia, ¿no? Esto después les cuento un poco a qué se debe en diferentes lugares, pero bueno, en la situación financiera exactamente lo mismo, con un impacto de promedio del 19 en todas las empresas CREA, pero con un impacto muy importante, por ejemplo, en Patagonia, y ahí sí está claro, y lo que se pudo saber es que al disminuir el tema de la producción industrial textil, el precio de la lana cayó, y eso hace que la situación de esas empresas estuvieran más complicada. Me parece que lo bueno de este mapa es ver cómo Argentina, porque por ahí, bueno, nosotros con mi empresa estamos en Córdoba y por ahí los impactos en lo personal se sintió menos, pero bueno, es verlo así, da la imagen de que todos tuvimos una diferencia importante. Y en el caso de la situación económica pasó exactamente lo mismo, con un 16% empeoró, pero acá se ve el efecto. Las principales causas, y creo que podríamos agregar mucho más a todo esto, ¿no? Está dado por el tema del transporte, por el tema de abastecimiento, en el caso de Patagonia y litoral, del tema de la llegada de comida para la hacienda. El tema nos agarró en plena cosecha, entonces había problemas de circulación. Cada provincia fue tomando protocolos y tenía diferentes razones o protocolos para entrar o salir. Nosotros hasta septiembre, para salir de Córdoba a Santiago del Estero, no se podía hacer. Como les decía antes, en la cuestión de Patagonia, el tema, la disminución de la actividad textil y el problema de los precios de lana. Y en Valles, que ustedes ahí en el mapa no lo vieron porque la encuesta se había hecho en abril, pero en Valles, con una mano de obra muy intensiva, ahí también las consecuencias fueron muy importantes. Y también el tema de estado de ánimo, ¿no? Cada empresa, de acuerdo a la situación económica, financiera, el estado de ánimo de esta pandemia fue afectando más desfavorablemente. Y en los aspectos más positivos, creo que también hubo una adopción en tecnología. Empezamos a valorar, a pesar que en el censo 1 de cada 3 productores nada más usa tecnología. Creo que esto, por ejemplo, el tema de monitoreo satelital, mapas, el tema de tomar decisión en base a
a las imágenes y a todo lo que nos puede ofrecer la tecnología. También la digitalización de diferentes procesos dentro de las empresas. El comercio, antes Marisa también lo decía, ¿no? El tema de remates que estaban programados en forma presencial y pasaron directamente a la virtualidad con efectos mucho más positivos de lo que lo hubiesen tenido o lo tenían en forma presencial. Creo que es una actividad que no paró, que tampoco vamos a parar, seguimos produciendo alimento, seguimos en actividad, ahora arrancamos de nuevo con la pandemia, en algunos lugares ya está, se arrancó la siembra de gruesa, en otros seguiremos más adelante, pero esto ya estamos en marcha. Y creo que también, y no lo sé si ya está medido, pero el tema del impacto ambiental, que siempre el mayor impacto lo producía el agro, también va a poder quedar en evidencia, me parece, después de esta pandemia. Y creo que también lo importante de la pandemia es qué aprendizaje nos está dando, ¿no? Porque estamos todavía transitando esto, y me parece que el tema de la flexibilidad, la adaptación, el cambio, la integración, el cambio cultural que vamos a tener que tener, creo que esto vino para quedarse. Tenemos que encontrar la mejor manera de convivir y de encontrar los aspectos positivos para fortalecernos, ¿no? Desde la confianza, cómo compartir, cómo reinventarnos, y también en el caso del movimiento y fundamentalmente de CREA, cómo hacer con otros, ¿no? Estar en una institución, vos Pilu lo sabés, estás en APRESID, y muchos otros, cómo construyendo y estando con otros las crisis y estos efectos más desfavorables se pasa mucho mejor, compartiendo sobre todo. Así que bueno, esa era mi presentación y te agradezco mucho. Muchísimas gracias a vos, Adriana, súper completísima visión institucional y empresarial que seguro profundizaremos en unos minutos nomás. Y bueno, la vamos a recibir ahora a María Fernanda González San Juan. María Fernanda es ingeniera agrónoma, matrícula 17.864, especialista en fertilidad de suelo y uso de fertilizantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En sus comienzos como profesional fue responsable del proyecto de valorización agrícola de biosólidos, barros cloacales, en la empresa Aguas Argentina. Luego se desempeñó como gerente de marketing y comunicaciones de la Asociación de Semilleros Argentinos, ASA, y desde el año 2008 es gerente ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil. Realizó diversas publicaciones, jornadas, seminarios relacionados con la temática como autora y coautor. Fue recientemente distinguida con el premio Testimonio por su trabajo en desarrollo institucional. Adelante, Fer, te escuchamos. Bueno, le agradezco mucho a Axoja, a Rodolfo, a Celina y a Pilu por haberme pensado para este panel. La verdad es que es un desafío porque es tratar de presentar. A mí me toca hablar de un tema por ahí que tiene una visión de más largo plazo, que es la sustentabilidad, y probablemente no podamos ver ahora si esta realidad que nos toca vivir, esta pandemia, que nos ha provocado tanta disrupción en muchos aspectos, todavía no la podemos medir en la sustentabilidad. Pero bueno, creo que podemos analizar algunas cosas y ver cómo venimos en este proceso. Y después veremos con el tiempo qué nos pasó, ¿no? Voy a intentar compartir mi pantalla. A ver si la pueden ver. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí, perfecto. Pensé si la podés poner en presentación y ya la vamos a ver perfecto. Dale, pensé que... Bueno, como les decía, cuando me convocaron me tocó hablar de la sustentabilidad de los sistemas, que es un tema enorme. Me voy a enfocar en la partecita que yo me dedico, que es a la parte de suelos y a lo que tiene que ver con la nutrición. Y
Y en principio me gusta usar este gráfico como disparador, que es un gráfico que presentó Fernando Andrade en un simposio de fertilidad en el año 2017, donde muestra cómo hemos evolucionado con la producción de alimentos, y eso es positivo, ¿no? Pero cómo ha evolucionado también el impacto ambiental que hemos generado. Y cuál es el desafío que nos queda por delante. Y el desafío que nos queda es, así como esas curvas, esas barras fueron creciendo en forma, con la misma tendencia, ambas curvas, es desacoplar esa tendencia, es decir, continuar produciendo alimentos, cada vez vamos a ser más habitantes, vamos a necesitarlo, pero necesitamos desacoplarlo de ese impacto ambiental. Y esa barra roja tenemos que ir disminuyéndola, y ese es nuestro desafío. Yo voy a tratar de enfocarme en lo que tiene que ver con el impacto sobre el suelo de esta sustentabilidad. Entonces, acá siempre tratamos de ver si estamos girando en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso. Y la verdad es que el manejo actual de la nutrición de cultivos está generando una productividad de mediana a baja, o tenemos más oportunidades de capturar productividad, pero este manejo está deteriorando el recurso. Y hay evidencia de eso. Tenemos la evidencia, tenemos información para analizar lo que hacemos, eso es muy importante, basarnos en la información que tenemos para ver cómo podemos cambiar o cómo podemos profundizar algunos procesos que pueden ser positivos en los últimos años. Hay cosas que se han mejorado y debemos profundizarlas, y hay algunas que no hemos logrado mejorar y debemos revertirlas en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Cuando decimos que hay evidencia de que no fuimos sustentables, de que no estábamos en el buen camino, y bueno, tenemos estos mapas que ha desarrollado el INTA junto con Fertilizar, el grupo del INTA Balcarce. Hemos tomado muestras de suelo prístino, después en 2011 sobre esos mismos suelos se tomó una muestra, y luego en el 2018, y por ejemplo, en parámetros, yo voy a mostrar materia orgánica, cómo ha impactado. Hay una disminución de la materia orgánica, sobre todo en las regiones donde todavía quedaba algo, porque la verdad es que hemos llegado a niveles de materia orgánica que son bastante bajos y que son estables. Cuando nos acercamos al cero, somos estables. Entonces, hemos logrado, en los lugares que todavía en 2011 quedaban algunos niveles de materia orgánica interesantes, se han degradado. Hay que frenar esos procesos. Y hay forma de detenerlos. Cuando nos enfocamos en nutrientes como el fósforo, que es un macronutriente esencial, nos damos cuenta que seguimos teniendo balances negativos. Cerca o más del 60% de los suelos de la región pampeana tienen niveles limitantes de fósforo para la mayor parte de los cultivos. Y acá, por ahí, este es un gráfico con mucho número, pero lo que queríamos mostrarles es cómo entre el 2011 y el 2018, por los manejos que hemos realizado, más allá de buscarle la explicación puntual, lo que hemos hecho nos ha llevado de tener, en ese momento, en 2011, teníamos un 43% de los sitios muestreados, que eran muchos, por debajo de 16 partes por millón, y cuando fuimos en el 2018 teníamos el 66% de esas muestras por debajo de los 16 partes por millón. Esto nos refleja, nos pone en evidencia que hay algo que no estábamos haciendo bien. ¿Y qué otra evidencia tenemos de que nos falta para llegar a esos procesos virtuosos? Es que no estamos capturando, probablemente por la falta de diagnósticos que nos permitan tener una idea real de en qué situación estamos, y por no tener una fertilización adecuada en cuanto a la cantidad de nutrientes y en cuanto a la composición de esas mezclas que ponemos, digamos, hay un balance entre nutrientes que requieren los cultivos. Por falta de esas adecuadas situaciones, estamos resignando productividad, tanto en kilos como en calidad.
Y acá hay este es uno de los tantas redes que hay, estas redes de fertilizar, pero hay muchas redes que convalidan estos datos, que es que resignamos, esto tiene que ver con los principales cultivos extensivos, resignamos rendimientos. Ahí la barra azul está mostrando qué es lo que es el manejo promedio del productor actual, y la barra verde es un planteo donde se aplica una fertilización adecuada, balanceada, tomadas o pensadas sobre diagnósticos y apuntando a rendimientos objetivos, ¿no? Entonces, porque muchas veces lo que pasa es que no tenemos muy claro el desafío del rendimiento objetivo. También es importante hacer un buen planteo de ese rendimiento. Y algo interesante de este gráfico, además de que nos muestra cuánto nos queda por capturar en rendimiento, fíjense que en promedio, en 9 localidades y en 4 campañas, hemos perdido la oportunidad, por ejemplo, de un 14% de rendimientos. Pero algo importante es ver esas barritas de error que nos permiten ver la certeza. Cuando uno maneja tecnologías, los resultados son más certeros. Y cuando bajamos los niveles tecnológicos, en este caso nutrición, porque es la única diferencia que hay entre cada barra, es la nutrición, cuando bajamos el manejo tecnológico somos más erráticos, somos más susceptibles a distintas cosas. Entonces, la tecnología no solo me da rendimiento, sino que me lo asegura, me da certeza sobre ese rendimiento, y eso es importante, porque el riesgo es algo que naturalmente al ser humano no le gusta, no queremos asumir, tenemos aversión al riesgo, y la tecnología nos da certezas. Entonces, el tema era, ¿podemos cambiar el sentido y girar en un círculo virtuoso? ¿Hay cosas que nos puedan llevar a cambiar este sentido que estábamos teniendo? Sí, seguro. Pero otra vez vuelvo a este desafío. Tenemos que aumentar la producción y disminuir el impacto. Entonces, ¿cómo nos vamos a parar? ¿A qué vamos a apelar para desacoplar esto y mantener esa sustentabilidad y empezar a girar en un círculo virtuoso? ¿En dónde nos vamos a parar? Y bueno, tenemos evidencia que hay cosas que no debemos hacer y cosas donde nos podemos enfocar. Entonces, otra vez tomando mi foco digamos, de este aspecto de sustentabilidad, parándome en lo que yo más puedo comprender y en lo que es el foco de mi trabajo, que tiene que ver con los suelos y la fertilidad, está claro que no podemos aumentar poder desacoplar esa curva de impacto ambiental y productividad aumentando el área sembrada y el área cosechada, porque vamos a entrar en ecosistemas vulnerables, porque vamos a atentar contra bosques y reservas naturales, porque vamos a atentar contra la biodiversidad. Eso no es opción. De eso también hay evidencia. ¿A dónde nos tenemos que enfocar? Y nos tenemos que enfocar en una mayor productividad por hectárea. Es ahí donde tenemos que ir. Y eso es tecnología. Y volviendo a mi foco, esas tecnologías son la siembra directa, la rotación con gramíneas y cultivos de cobertura, y la reposición de nutrientes. Acá tenemos que pensar en todos, en estos 3 puntos hay que contemplarlos simultáneamente, ¿no? No hay ninguno que me garantice la sustentabilidad por sí solo, entonces necesito atacar los 3. Probablemente en los últimos años hemos mejorado la rotación, hemos implantado más gramíneas, hay varios planteos donde se empieza a ver los cultivos de cobertura, hay una mayor reposición de nutrientes, hay un mayor uso de la tecnología de la fertilización, que si esto lo sostenemos seguramente encontremos algunos aspectos que nos permitan pensar en mejorar esos balances o que sean menos negativos. Entonces, eso hay que tratar de continuarlo. Ese círculo virtuoso que en alguna medida empezó a girar, tenemos que fortalecerlo. Bueno, y acá tratando de poner mucho énfasis en lo que tiene que ver con el carbono, con la materia orgánica, que es un proceso que debemos revertir. Bueno, ahí cité y no me voy a poner a detallar, pero las funciones de esta materia orgánica. Hay un proceso que
a partir de las rotaciones esto debería suceder. Las rotaciones van a ser la forma a través de la cual podemos incorporar carbono al sistema, y eso es clave. Eso para la sustentabilidad es clave. Mayores rotaciones, tener mayores rotaciones y mejor manejadas nos va a dar cobertura de mejor calidad, porque también hay calidad en la cobertura. La cobertura no es un residuo al cual cualquier cosa da igual, sino que queremos una cantidad y una calidad de esa cobertura, nos va a mejorar el aporte de carbono y nos va a dar un suelo vivo. Y un suelo vivo es sustentable. ¿Por qué? Porque nos da todas esas funciones que tenemos al lado: estructura, porosidad, agua, disminuir la erosión, mejora los microorganismos, reserva nutrientes y amortigua problemas de pH que también pueden estar sucediendo. Y respecto a lo que tiene que ver con cómo intensifico, cómo produzco más por hectárea, acá hay un gráfico que es bastante genérico, pero yo lo voy a enfocar por ahí en la nutrición, en la cantidad de nutrientes que aporto al sistema, y tiene que ver con lograr, digamos, que a través de la intensificación de los sistemas de producción, saltar de la curva roja que ahí figura como actual, a una curva superior que con la misma cantidad de insumo me permita generar mayor rendimiento. En algunos insumos y en algunos casos probablemente yo pueda moverme con el insumo hacia la izquierda y entonces decir, bueno, puedo lograr el mismo rendimiento aplicando menos insumos, y hay algunos insumos que tienen que ir hacia ese lado. Probablemente el manejo de fitosanitarios adecuados nos permita movernos para ese lado. Ahora, también hay insumos que vamos a tener que pensar en, si aumento ese insumo, lograr una mayor intensificación. Lo que no me puede pasar es aumentar la cantidad de insumo y mantenerme en la curva roja. Eso no nos puede pasar, no nos lo podemos permitir, porque ahí no estaríamos siendo sustentables. Así que la intensificación es clave para este proceso. Y pensando en este desacople de la curva que decíamos, donde no podemos permitirnos producir menos alimentos, pero tampoco nos podemos permitir aumentar el impacto ambiental, esta información que también surge de esta red, si bien esto es una extrapolación directa, lo que tomamos acá fue en base al área sembraria del uso de fertilizantes del año 2019, solo. Y esto no es porque las otras tecnologías no estén contempladas, sino porque es a lo que yo me dedico, y otra vez les repito, es mi foco. Solo mejorando la tecnología de la provisión de nutrientes y el balance entre nutrientes, haciendo una nutrición adecuada, podemos aumentar la producción de granos, haciendo el mejor uso de las tecnologías. Y hoy hay información suficiente para poder aplicarlas mejor. Y hay una reacción por parte del productor que hay que reconocer en esta tendencia. Hay una mejor aplicación de fertilizantes, y eso es para celebrar. Eso es haber empezado a girar en un círculo virtuoso que no nos deberíamos permitir abandonar. Está claro que hay coyuntura, ¿no? Pero no nos tenemos que permitir bajar de eso, porque vamos a retroceder muchos pasos de manera rápida. Y bueno, y ahí está un poco, digamos, en qué cultivo nos queda, ¿no? La barra roja es lo que logramos hoy actualmente, y la barra verde es lo que podríamos lograr simplemente mejorando la nutrición. Y bueno, acá algunas consideraciones finales para pasar en limpio, es que los sistemas son cada vez más complejos, requieren mucho de información y de conocimientos que hoy están disponibles. Y hay que recordar que ninguna tecnología me garantiza por sí sola nada. Yo enfoqué en fertilización porque es lo que hago foco, pero no sirve nada más que el balance de nutrientes, no es el único indicador. El ingreso del carbono al sistema es clave. El actual manejo de la tecnología de la fertilización nos está llevando a pérdida de nutrientes, y eso lo refleja, lo evidencian los mapas. Y probablemente tengamos alguna resignación, hay alguna resignación en rendimientos y en calidad. Ahí hay que volver a poner foco en los diagnósticos adecuados, en plantear los rendimientos objetivos acorde al ambiente que tengo y no subestimarlos, y aplicar la tecnología en esa medida. Y bueno,
creo que evidentemente si nos concentramos en las buenas prácticas agrícolas en general, en las buenas prácticas del manejo de fertilizante en particular, sin duda vamos a lograr una mejor ecuación económica, vamos a asegurar la productividad, vamos a preservar los suelos, que es un gran objetivo, y vamos a estar sobre sistemas más sustentables. Y les repito, creo que lo que no nos puede pasar, más allá de las coyunturas que nos tocan, y estamos transitando una bastante disruptiva, porque nos repercute por todos lados nos repercute, yo creo que hoy tenemos el conocimiento para lograrlo, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en no permitirnos volver a un círculo vicioso. Bueno, les agradezco mucho la atención. Bueno, Fer, muchísimas gracias por meternos de cabeza en todos los aspectos productivos y referidos a la sustentabilidad de nuestros sistemas de producción. Y ahora vamos a escuchar a Claudia Nari y después vamos a volver con todas para las preguntas. Claudia Nari trabaja en Bayer desde octubre de 1999, inició su carrera en el programa de mejoramiento de soja de Monsanto como líder de mejoramiento para Latinoamérica Sur, y actualmente se desempeña liderando el grupo de estrategias y operaciones globales de asuntos regulatorios de la empresa. Comenzó su carrera profesional como asistente de mejoramiento de soja en Agro, Argentina, en el año 1987, continuando luego en Líder Argentina, donde se desempeñó en el programa de mejoramiento de soja hasta el año 1999. En el año 2005 se traslada a Estados Unidos para desarrollar sistemas de gestión de calidad asociados a mejoramiento de soja, y estuvo a cargo del Departamento de Integración de Características, Desarrollo de Semilla Precomercial y Desarrollo de Variedades de Soja para el mercado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. En el área regulatoria, desarrolló proyectos globales de manejo responsable de tecnología, planes globales de aprobación de eventos transgénicos para cultivos, y lideró equipos globales de asuntos regulatorios para el área de movimiento de semillas y registro de variedades. Actualmente es responsable en el área de operaciones y estrategias de asuntos regulatorios de asegurar las estrategias de aprobación y defensa de productos globalmente, focalizándose en el desarrollo organizacional. Es egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires con el título de ingeniera agrónoma, con orientación en mejoramiento vegetal, y ha participado en numerosos cursos de mejoramiento y biotecnología a nivel nacional como internacional. Bueno, un lujo. Claudia, ahora te escuchamos a vos. Hola, muchísimas gracias. Antes que nada, un placer poder estar con ustedes esta tarde cuando me convocaron a participar en esta oportunidad, en esta charla de Axoja. Realmente dos cosas me llamaron a inmediatamente decir que sí. Una, que yo creo que mi larga trayectoria, y después que tengo en la industria, y algunos van a hacer la matemática, porque Pilu dio la fecha en la cual me inicié, empecé a trabajar en Agro. Es la primera vez que estoy en un panel que es exclusivamente conformado por mujeres, y creo que eso es uno de los indicadores que podemos mirar con respecto a cómo nos estamos transformando como sociedad, como empresas o como sistemas productivos. Y la otra es, bueno, poder hablar con colegas de mi país, que si bien hace 15 años que estoy viviendo afuera, hace 15 años que no estoy en la Argentina, no dejo de tener una gran conexión, ya sea porque mis raíces están en Argentina, así como mis amigos y muchas cosas, muchas cosas que me son muy, muy, muy importantes. Sí, mientras Pilu me estaba presentando y mientras pensaba en qué es lo que quería decir o qué es lo que quería hablar, cambié de países, cambié de cultivos, cambié de carrera, cambio. Cambio era la palabra que venía siempre. Si hay una constante en mi vida, es el cambio. Y no creo que soy la excepción. Creo que el cambio es algo que está con nosotros.
y que constantemente ocurre. Podemos sentirnos más confortables, menos confortables, pero no deja de ser parte de nuestra vida diaria. Y si pienso en cuál es en ese desarrollo de cómo van cambiando las cosas, ¿qué es lo que esta pandemia hizo? Es acelerarlo. Todas las tendencias que mis colegas estuvieron hablando anteriormente, nada de lo que estamos hablando es nuevo o extremadamente impredecible. Simplemente son cosas que estaban pasando y que van a seguir pasando, porque es parte de la evolución, el cambio, pero que esta pandemia lo que ha hecho es acelerarlo. Como se mencionó anteriormente, parte de mi trabajo tiene que ver con asegurarme de que nuestra empresa tenga o ejecute los planes de aprobación regulatoria para nuevas tecnologías o para defensa de tecnologías existentes. Y una de las primeras cosas que nos pasó, una de las primeras sorpresas, o uno de los primeros temores, llamémoslo de alguna manera, es, bueno, en realidad lo que era papel, lo que eran interacciones personales, lo tengo que hacer con mis manos, ahora no lo puedo hacer más, y cómo me voy a adaptar a esto. 6 meses, 8 meses en la pandemia, nos hemos adaptado. En la mayoría de los gobiernos ha establecido mecanismos de interacción con la industria que son digitales, electrónicos, que no requieren la participación directa. Esta charla es un gran ejemplo. A lo mejor hace un año atrás a nadie se le hubiese ocurrido participar o organizar una charla virtual, y hoy por hoy es algo totalmente común. Como les decía, los gobiernos o las organizaciones regulatorias de los gobiernos en todo el mundo han buscado alternativas, si bien ha habido algunos desequilibrios en el principio o algunos ajustes para hacer, esas cosas se han ido solucionando. Como empresas, ya lo nombraron algunas de mis predecesoras, nos hemos ajustado, hemos pasado a interactuar virtualmente, hemos pasado a interaccionar de una manera diferente, pero que no deja de ser productiva. Se hablaba de visitas virtuales a campo, es algo común hoy en día que tengamos visitas virtuales a campo, o mucho más común que hace un año no hubiésemos impensado. Estas cosas que estoy nombrando son cosas que no iban a pasar, sí, son cosas que iban a pasar. Iba a tardar más. Quizá iban a pasar en 2 años, quizá van a pasar en 5, quizá van a pasar en 10. Hoy están pasando en este momento. Están pasando en este momento porque esta pandemia nos está forzando a acelerar los procesos de transformación. Y acá está una de las palabras claves para mí. Esto es una transformación que estamos pasando a nivel personal, cada uno de nosotros, pero también empresarial, a través de sistemas productivos, a través de interacciones, a través de los mercados generales. Cuando uno habla de la digitalización de la industria o de la digitalización de los mercados, es algo que está y probablemente para quedarse. Cuando uno habla de sustentabilidad, y la charla que tuvimos hace unos minutos es exactamente, enfoca uno de los puntos con respecto a la sustentabilidad. Como Fernanda decía, hay muchos otros relacionados, es algo que está y va a quedarse. La transparencia, la importancia en transparentar muchos de los procesos para generar confianza o para mantener confianza, está y va a seguir estando. Los mercados tradicionales que hoy tenemos, los vamos a seguir teniendo. Va a ser diferente la forma en que lleguemos a esos mercados, pero vamos a seguir teniendo esos mercados. Pero también hay otras nuevas oportunidades que se están abriendo. Nuevos mercados
lo comentó Marisa al principio, para nuestro país y para otros países que están definidos por las relaciones bilaterales o multilaterales que podamos tener. Nuevos mercados que se van a ir abriendo en función de cómo van desarrollando sus sistemas regulatorios. Nuevos mercados que van a ir aceptando o trabajando con tecnologías de manera diferencial que nos permitan solucionar los problemas productivos que enfrentamos hoy como productores o como una industria. Somos una industria considerada esencial para el desarrollo económico y para el desarrollo de los pueblos y de las naciones. Por lo tanto, estamos en este momento en el cual hemos sufrido y estamos sufriendo algunos contratiempos, pero no dejamos de estar en una posición única en la cual podemos proveer a la solución. Para mí lo más importante es que dediquemos las energías a pensar cuál es la nueva normalidad. Sí, aceleramos los cambios, ¿y qué más? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Cómo vamos a interaccionar? ¿Qué va a pasar el día que tengamos esta pandemia en un nivel de control diferente al de hoy? No me animo a decir que tengamos la pandemia bajo control. Me animo a decir que vamos a tener la pandemia en un control diferente al que estamos hoy y que tenga un impacto distinto. Muchas de las cosas que ya hemos implementado no van a volver atrás. Muchas de las cosas que hemos hecho como industria, muchas de las cosas que hemos hecho como empresas, van a quedar porque son simplemente eficientes, porque simplemente funcionan, y porque simplemente es adelantarnos a lo que es el futuro. Entonces, cuando pensamos en la nueva normalidad que afecta a mi trabajo, que afecta a mi empresa, que afecta a la industria, ¿en qué me focalizo? O cuáles son los puntos que realmente creo que nos van a diferenciar. Innovación es crítica, no podemos parar de innovar, no podemos parar de encontrar alternativas en cualquiera de los ámbitos en los que nos movamos. Podemos hablar desde el desarrollo de una nueva tecnología, como de la implementación de una tecnología ya existente de una manera innovadora. Innovación continúa siendo uno de los pilares críticos del suceso. Pero también es cuánto, o sea, vamos a seguir innovando, pero vamos a seguir innovando, vamos a tener que innovar a un ritmo más acelerado. Los procesos cada vez son más rápidos, los cambios cada vez son más acelerados, las transformaciones son más permanentes, por lo tanto la innovación tiene que ser también más rápida. Y para eso necesitamos el apoyo de todos los jugadores. Es tanto desde el punto de vista de los científicos que van a poder desarrollar la tecnología, como de los gobiernos que van a poder o van a tener que dar o brindar los marcos regulatorios para que esas tecnologías se implementen, como de los usuarios. Y cuando hablo de los usuarios no hablo solamente del productor agropecuario, que es lo que nos está probablemente aunando hoy en esta reunión, es también el consumidor final. Es como incorporamos todas esas partes dentro de lo que es la innovación. Una de las cosas que para ir cerrando, porque creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero una de las cosas que no quería dejar de mencionar es que si en estos últimos 8 meses o 6 meses desde el día que dejé de ir a mi oficina para quedarme a trabajar desde mi casa, he aprendido o he visto, más allá de lo que es la adaptación que hemos demostrado como seres humanos en distintos niveles y en distintos mecanismos, es el cambio con respecto a la forma en la cual nos desarrollamos profesionalmente, con respecto a los talentos o a las capacidades que tenemos que adquirir para seguir siendo exitosos. Y cómo podemos interactuar de una manera distinta. Hoy por hoy tengo la posibilidad de hablarles desde St. Louis, Missouri, a 10.000 kilómetros de ustedes, durante 10 o 15 minutos y expresar mis ideas e intercambiar algunas ideas con ustedes, porque es virtual. Si hubiese tenido que subirme a un avión, viajar toda la noche, llegar a Argentina, moverme a Buenos Aires, moverme a Rosario, no lo hubiese hecho. Hoy por hoy yo en mi equipo colaboro de igual a igual en un mismo momento con gente que está sentada a 10 metros mío, como gente que está sentada a 10.000 kilómetros mío. Y eso nos está abriendo un pool de oportunidades que no podemos dejar pasar.
Porque hoy por hoy el desarrollo de relaciones y el acceso a la información o a los recursos se ha acortado. Si somos inteligentes y si continuamos innovando, vamos a poder crecer en este tipo de circunstancias mucho más allá del impacto que estas circunstancias nos presenten. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La verdad que un lujo escucharte, un lujo pensar que te estamos escuchando desde tan lejos, así que seguro que vamos a volver con esto. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas, que bueno, están bien repartidas para todas, pero la vamos a aprovechar a Marisa, que como decíamos al principio, lamentablemente se tiene que retirar. Marisa, un poco la pregunta para vos es la necesidad de que haya una sincronicidad entre la Argentina agroexportadora y las políticas de gobierno para potenciar este modelo y este abanico de oportunidades que están pasando. La pregunta es, ¿cuál es tu visión para generar confianza y ganar mercados frente a este contexto sociopolítico y económico? Y de alguna manera yo quería aprovecharte para que nos dejes también un ratito de tu mirada de este planteo de un mundo cada vez más exigente, que la coyuntura en la que estamos viviendo sin dudas la está profundizando, y cómo necesita a una Argentina preparada para eso. Bueno, a ver, sí, la seriedad se gana con los hechos y también con el diálogo. Hoy más que nunca necesitamos un diálogo al más alto nivel que defina qué Argentina quiere, ¿no? O sea, una Argentina que se quiere integrar al mundo, es una Argentina que no pone en duda los acuerdos, más allá de los gobiernos. Una Argentina seria propone también alianzas con diferentes mercados en los cuales uno tiene que escuchar que también al que tiene adelante no solamente quiere comprar, también quiere vender, y el arte de las negociaciones, que es tan complejo, implica muchas veces esa apertura de la Argentina. No es solamente exportar más y a más mercados, es también comprarle al mundo lo que la Argentina necesita, y muchas veces nos damos cuenta de que para ser mejores exportadores o más exportadores, necesitamos también comprar más. Entonces también es romper el mito de una importación que atenta a la industria nacional, que atenta al empleo, generar ese miedo en donde claramente no ayuda, porque muchos exportadores y hoy agroexportadores requieren de insumos, de maquinaria, de tecnología, de piezas intermedias o insumos intermedios, perdón, que vienen del exterior porque son más económicos, porque son competitivos, porque tienen una calidad que no se encuentra en el mercado local. Entonces, tomando referencia de algunas menciones que hicieron mis colegas, es ese círculo virtuoso en donde si uno mira las economías que han crecido a través del comercio exterior, a través de sus exportaciones, también han crecido en sus importaciones. Por eso creo que desde mi humilde lugar o de una mirada personal, y también de lo que hemos hecho como gestión, fue un diálogo permanente y un orgullo también en lo personal de haber acompañado tantas misiones con productores, que hasta cuando fuimos a Qatar, me acuerdo que llevamos a 15 exportadores junto con Pedro y con Santi Nocelli. Digo, nos pasó que las 15 empresas, literalmente las 15 empresas, algunas iban para investigar el mercado, otras para vender, las 15 quedaron vendiendo a un mercado poco tradicional. Entonces, oportunidades hay. Tenemos una muy buena imagen respecto a la agroindustria, la siembra directa sigue siendo nuestro referente y nuestra punta de lanza que nos reconoce, que nos diferencia hasta en los espacios multilaterales como el G20, donde también tenemos una gran visibilidad desde ese lugar. Así que es continuar esa agenda, seguir posicionando con orgullo el campo argentino, que también nos diferencia de la región respecto a una posición en materia de medioambiental. Mucho que ofrecer, mucho que explicar. Basta de suplicarle al mundo que nosotros hacemos bien las cosas, sino que salir y hablar y explicar cómo produce alimentos Argentina o el Mercosur, y posicionarnos desde ese lugar. Así que en síntesis es diálogo, es ser y parecer.
Muchísimas gracias, Marisa. Entiendo que ya te despedimos, que tenés que irte, así que bueno, Muchas gracias a todas. Un lujo Y tenerte. gracias, Pilu. Un beso enorme. Besos, Adiós. adiós. Gracias. Bueno, Gracias, Marisa. quisiera ir con vos para aprovechar estos últimos comentarios de Marisa, Claudia, porque bueno, de alguna manera hablaste de transformaciones y bueno, preguntarte si hay un reacomodamiento de la mano de esas transformaciones, y lo voy a unir a una pregunta que tenemos que se refiere a cómo se está potenciando desde sus organizaciones la gestión del cambio. Me refiero a creencias y mentalidades para seguir avanzando luego del impulso de la pandemia. Quisiera aprovecharte a vos con esta pregunta y para esa transformación y reacomodamiento a nivel global. Creo que la pregunta es extrema, o sea, podemos tomarla desde transformación es todo, o sea, podemos tomarla desde muchos aspectos. Creo que desde el punto de vista empresarial, para acotarlo de alguna manera, la transformación lo que implica es un uso diferencial de los recursos que tenemos. Y es un uso diferente, un aprovechamiento diferente de los recursos que tenemos como empresas. Pero cuando hablamos de transformaciones desde el punto de vista productivo, tiene que ver con la utilización, no deja de ser el mismo concepto, es la utilización diferenciada, o la utilización diferenciada de los recursos productivos y de la innovación que tenés. Cuando vos hablas de transformación, ayúdame a acotarlo un poquito más, ¿en qué área querés focalizarte, Pilu? No, quería aprovechar un poco tus comentarios de los cambios que vienen para quedarse, de los cambios que se esperaban, pero que de alguna manera ahora se aceleraron. Esos cambios cambian también las relaciones, no solo las relaciones interpersonales, sino las relaciones geopolíticas, comerciales. Bueno, estás en un lugar y en una empresa clave en ese sentido, y bueno, no quería que nos perdamos la oportunidad de tener tu mirada desde el rol que tenés y desde Estados Unidos, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, Pilu, cuando hablas de la transformación de las relaciones entre países o de las relaciones entre mercados, y está un poquito relacionado con un poco lo que le preguntaste a Marisa hace unos minutos. Hay un componente que es el componente tradicional con el cual nos hemos focalizado, que es generar una relación bilateral o multilateral, pero generar una relación y a través de la implementación de prácticas y políticas existentes. Hoy por hoy hay cosas que son disruptivas. Por ejemplo, si hoy por hoy lográs la digitalización ha avanzado en tal manera dentro de lo que es nuestra cadena productiva, que hoy por hoy tenés tecnologías que te permiten aplicaciones diferenciales de productos agroquímicos, como puede ser el uso de drones o el uso de algún otro tipo de tecnología. Eso hace que el producto que vos estás aplicando, si bien es el mismo conocido, lo estás usando bajo una manera diferente. Y esa manera la reglamentación y o la aceptación y o la comercialización de ese producto va a tener que adecuarse. Cuando hablamos de comercio electrónico, no estamos hablando solamente de digitalización del agro, no estamos hablando solamente de puedo comprar una bolsa de semillas por internet y me la manda a Amazon a la puerta de mi casa, que eso sería el concepto actual. El concepto es, hay formas de negocio que nosotros como productores agropecuarios o como países podamos estar explorando. Sustentabilidad, ¿qué significa? ¿Cómo mido ese capturar ese carbono? ¿Para qué lo uso? ¿Cuánto? Y todo esto tiene que ver, de alguna manera, son cambios que iban a venir. Si uno piensa en lo que podría llegar a ser la agricultura del 2050, más allá de que tengamos que alimentar una mayor cantidad de habitantes, o más allá de que tengamos que ser más eficientes en el uso de los recursos, que son cosas ciertas, no van a cambiar. ¿Cómo es esa agricultura moderna? Esa agricultura moderna
se basa en la implementación acelerada o en la implementación de tecnologías nuevas, ya sea un nuevo producto o un nuevo uso del producto existente, y eso tiene que estar acompañado por un marco regulatorio y por un marco de utilización y por una aceptación. Si yo hoy o en el futuro voy a poder direccionar la aplicación de un fitosanitario bajo una tecnología novedosa, como puede ser la aplicación localizada, que a lo mejor iba a pasar en el 2050, ahora probablemente pase en el 2025. Y eso va a requerir que nuestro producto, o yo como empresa productora de la tecnología, tenga que adaptar mi producto, pero también el usuario tiene que adaptar su tecnología, y también los gobiernos tienen que hacerlo. Y honestamente lo que pasa en Argentina afecta a lo que pasa en India o afecta a lo que pasa en Sudáfrica. Es un mundo global. Marisa se referenciaba al diálogo, yo creo que eso es imprescindible que sigamos coevolucionando, porque si no vamos a producir disrupciones. La mayoría de nosotros hemos estado en el mercado lo suficientemente largo como para saber lo importante que es tener la aprobación de una tecnología en China antes de lanzarla comercialmente en Argentina, o en cualquier otro lugar del mundo. Eso sigue siendo importante, pero cada vez está afectando a mayores porciones de nuestro negocio. Fer, Claudia nos está hablando de que se necesitan personas, organizaciones innovadoras, ¿no? Capaces de poder transitar el uso de nuevas tecnologías, o sea, estar dispuestas al cambio. Parecería que Argentina somos expertos en eso, pero bueno, vos nos mostrás un mundo que todavía tenemos muchísimo para avanzar. Y bueno, hay preguntas de un poco lo que vos comentabas, en las brechas de rendimientos de lo que se podía alcanzar y lo que es el uso de tecnología promedio, si están hechos los márgenes brutos del sistema actual versus el de alto rendimiento. También tenemos una pregunta acerca de, además del fósforo orgánico, que está en los valores señalados por usted, también existe en la pampa húmeda valores elevados de fósforo de forma inorgánica y que por medio de bacterias se podría convertir en orgánicamente utilizable por los sembrados. Hay una investigación al respecto. Y ya que te tenemos con este tema, Fer, también te quería aprovechar para preguntarte, Claudia también nos decía de la sincronicidad de lo público y lo privado, Marisa también, para avanzar en la línea que ustedes plantean, ¿no? De alguna manera en los años que vos comentaste, desde 2011 a 2018, tuvimos algunos momentos donde se mejoró el uso de fertilizantes. Es evidente que esas cosas efímeras no sirven, entonces, bueno, aprovecharte con todo este combo de preguntas, también tu mirada al respecto en ese sentido. Habilita el micrófono, Fer, por favor. Creo que ya te quejaste. Sí. Es que me mandaste muchas preguntas todas juntas. No, respecto a la reacción de los productores es evidente que yo creo que los estímulos funcionan. Esto de cambiar el sentido del círculo en el que giramos, los estímulos funcionan hacia el ser humano, y eso se refleja en un hogar, en una institución, en una empresa, digamos, los estímulos son buenos. Y creo que el productor argentino reacciona ante los estímulos y es inquieto, y ha aplicado tecnologías. Eso lo sabemos quienes han estado en semillas, en genética, y quienes estamos en fertilizantes, sabemos que el productor reacciona. Por suerte, también, creo que Argentina ha tenido momentos muy difíciles, estamos transitando un momento difícil, pero hemos tenido otros, en una época donde el trigo se sembraba en su mínima expresión. Sin embargo, los programas de investigación de genética de trigo seguían adelante, y entonces cuando las cosas se alinean un poco o se ordenan, tenemos información rápida disponible para reaccionar. Entonces me parece que eso es algo para destacar, respecto a la reacción que tiene el productor argentino, que tienen las instituciones argentinas, que hemos, por ejemplo, desde el punto de vista de esos desarrollos, de esos programas, se han mantenido cuando los panoramas no eran buenos.
Y eso nos permitió que cuando la cosa cambió, teníamos información buena. Por eso digo que no nos podemos permitir algunas cosas cuando tenemos información disponible. Me preguntabas ahí si habíamos hecho los márgenes de esos planteos que yo mostré ahí. De Sí, máxima los hacemos, tecnología. los actualizamos, analizamos la rentabilidad de la tecnología de la fertilización y, por ejemplo, para que se den una idea, en esos planteos donde poníamos, por ejemplo, para maíz, que lo hemos hecho ahora recientemente, los hemos actualizado, había, no quiero marear a nadie con números, pero hay una diferencia de rendimiento entre lo que hace el manejo actual versus el potencial de unos 1.700 kilos en promedio, y versus un costo digamos, y eso genera un ingreso actual, un ingreso de $200 por hectárea, versus un costo de $130 por hectárea que tiene de adicional por el uso de fertilizantes. Entonces, hay una rentabilidad ahí, un retorno a la inversión en fertilizantes que está cerca del 50%. Todos los márgenes que hacemos, y pongo a disposición esa información, todos los ensayos que hacemos tienen ese análisis económico al lado. Obviamente hay distintas situaciones, ahora la verdad es que el precio del maíz mejoró en los últimos días y en el último mes, y eso hace que todavía mejore más esa relación, pero bueno, sí, es un análisis que hacemos y quiero que sepan que están disponibles esos análisis. Y después me hiciste otra pregunta. Y queda la pregunta del fósforo que no está disponible y la Sí, posibilidad. es verdad. Sí, uno habla de las fracciones orgánicas del fósforo, naturalmente, digamos, es lo que medimos con los análisis, pero hay una gran cantidad de fósforo inorgánico que está en el suelo. Yo creo que en el caso del fósforo siempre hay que tener cuidado, porque estamos hablando de un mineral que está hay una única caja, no es lo mismo pensar en fósforo que en nitrógeno. El nitrógeno yo a través de un proceso biológico o de fijación me proveo de nitrógeno que traigo de otra parte del sistema. Cuando hablo del fósforo, estoy hablando de la misma caja que está en el suelo, sea orgánico o inorgánico. Cuando yo uso bacterias solubilizadoras de fósforo y los pongo disponibles, la verdad es que sí que hay, pero hay que tener claro de monitorear ese fósforo del suelo, porque voy a estar tomando reservas del suelo, voy a estar sacando de la misma caja ese fósforo inorgánico. Lo que hay que pensar es en el balance del sistema, y en qué momento yo hago a ese sistema lo debilito, cuando tomo de más de lo que debería tomar. Hay hoy en el mercado disponibles bacterias que intentan tomar de esa fracción de fósforo, es interesante, hay que probarlo, obviamente tiene mucho menos años de ensayos que lo que tenemos con el fósforo, con la fertilización fosfatada, pero hay que estar atentos, porque el ciclo del fósforo es distinto que el del nitrógeno. Tengo una única caja donde puedo tomar las cosas. Si yo no mantengo ese equilibrio, voy a estar generando un desbalance. Entonces hay que estar atentos. Y lo que es muy importante en estos casos es medir siempre, tener un buen diagnóstico, saber de qué parto, ¿no? Porque si no, todo lo que yo pueda hacer ahí es cerrado. Todas las decisiones que yo pueda tomar probablemente sean equivocadas, porque no voy a estar partiendo un buen diagnóstico. Fer, el mensaje podría ser que hay posibilidad y bajo determinados sistemas, ¿no es cierto?, de promover ese acceso, pero no dormirnos o no quedarnos tranquilos en que vamos a tener ese uso o esa disponibilidad y disminuir los aportes y una nutrición estratégica y balanceada que un poco vos planteabas pensando en mantener a nuestros suelos sanos y fértiles para poder incrementar esa producción por hectárea, ¿no? No, claramente, no podemos descartar ninguna tecnología, y es bueno que existan. Seguramente esa cantidad de fósforo inorgánico es diferente en las distintas regiones también. Entonces, tenemos que saber bien, digamos, tener buenos diagnósticos, saber qué medimos cuando medimos, ¿no? Qué fracción de fósforo estamos analizando, y tener idea de que estamos metiéndonos adentro de un universo que yo tenía una profesora de la facultad que decía que
que sabíamos mucho, conocemos un montón, pero solo conocemos un 3% de lo que pasa en el suelo. Entonces, conocemos un montón, pero es el 3% de lo que en verdad pasa. Nos queda mucho por conocer. Entonces, hay que estar muy atentos para no generar problemas mayores, ¿no? Y estas tecnologías de nuevas bacterias hay que probarlas, hay que intentarlas y hay que monitorearlas. Adri, voy a ir con vos, tenemos algunas preguntas específicas, pero bueno, como que me quedé muy intrigada con eso de que sos coach ontológico y social y que sos líder de servicio. Y bueno, no sé, pero que primero escucharte un poco a qué te referís con eso y por qué adquiriste esas habilidades. A ver, tenía y creía que mis capacidades técnicas por ahí eran suficientes y las puedo seguir aprendiendo, pero lo de coach tiene que ver con capacidades genéricas, ¿no? Con habilidades más blandas y sobre todo el ontológico es del conocerme, ¿no? Desde el ser, no solamente desde el hacer. Entonces esto, cómo ir moldeando la personalidad desde lo que, no desde mi rol como técnica, como ingeniera, sino primero como sustento quién soy para después hacer desde mi rol. Y eso estoy dentro de un staff que es el CEO, y que ayudamos y colaboramos con personas que se entrenan para por ahí cambiar la mirada del observador que está haciendo, ¿no? Los coaches lo que hacen es a través de preguntas generar inquietudes y respuestas y otra mirada en aquellas personas que hacen coach, ¿no? Bueno, qué interesante, y bueno, sin dudas como productora, como técnica, como miembro de CREA, ni más ni menos que como vicepresidente, todos estos desafíos que plantearon Fer, Marisa y Claudia, obviamente que desviven, ¿no? Y poder no solo alcanzarlos, sino lograr que se puedan alcanzar masivamente. Y tenemos preguntas para vos de que, bueno, además de todas estas exigencias, tenemos los problemas de las pandemias con las restricciones de movimientos, entonces un poco las preguntas se refieren a cómo se están gestionando cuando los técnicos deben trasladarse entre provincias, por ejemplo. También teníamos no, pero va más que nada por este lado, y bueno, como les hago varias compiladas para aprovecharlas al máximo en el tiempo, me preguntaba, escuchándote, Adri, con estas capacidades también, si eso te ayuda a otra enorme exigencia que tenemos en la producción agropecuaria, en la comunidad agrobioindustrial, que es esto de tener más cercanía con los consumidores, ¿no? Con la sociedad en general, y poder generar más confianza en ese sentido. Sí, con respecto a la pregunta de técnico, lo que hacemos y lo que le decimos es que cada provincia tiene su reglamentación, su protocolo, y se tienen que adaptar a eso, ¿no? No podemos hacer nada más que conversar y ver la manera de llegar a buen puerto, pero desde ese lugar es lo que venimos haciendo con todos los técnicos de la institución y nosotros mismos si nos tenemos que trasladar, y a cualquiera de ustedes les pasará cuando tenemos que ir de una provincia a otra. Con respecto a la otra pregunta, creo que desde hace un tiempo ya nos viene ocupando y preocupando esto. Creo que María Fernanda habló mucho del tema productivo, pero ese otro, tenemos una gran área ahí que trabajar. Yo siempre digo que estábamos muy metidos tranqueras adentro y tenemos que abrirnos y contar lo que hacemos. Y contar lo que hacemos es hablar. Me encantó muchas veces, Marisa dijo dialogar, y dialogar con aquellos que no piensan como nosotros para aprender juntos, ¿no? Y tener un consenso y un acuerdo, ¿no? Hay situaciones extremistas y paradas sobre creencias. Nosotros tenemos nuestras creencias y hay otros que tienen otras creencias, y me parece que habría que ver alguna visión compartida, algo en común que nos lleve a buen puerto para poder construir. Creo que no vamos
no vamos a poder hacer otra cosa si no nos sentamos a conversar, si no ponemos sobre la mesa primero qué país queremos ser como sector, porque no digo a veces ni con otro sector, a veces nosotros mismos dentro del sector no tenemos una visión compartida y común, así que me parece que desde ese lugar tenemos mucho para trabajar, también mucho para hacer, y me parece que todos estamos con esa mirada, ¿no? Todos queremos construir, todos queremos que esto sea mejor, y nosotros, tanto de, como decía María Fernanda, la sostenibilidad, lo ambiental, lo social, nos preocupa como a todos, vivimos en nuestros campos, tenemos nuestras familias, hace 40 años que vivimos de esto, y yo quiero que mis hijos vivan 40 años más con respecto a la producción agropecuaria, así que sería incoherente si hiciera cosas que eso no perdurara en el tiempo. Adriana, y ya que te tengo, preguntarte, o sea, Fernanda fue muy clara en plantearnos que, por supuesto que en Argentina hay muchísimas cosas que se hacen bien, nos anticipamos definitivamente, y es una puerta para todo el mundo, como decía Marisa, los sistemas basados en siembra directa, los sistemas en evolución permanente, para alcanzar esta tan requerida sustentabilidad entre todos los ejes. Preguntarte, y un poco en base a los números que mostrabas de todo el país, parecería que lamentablemente todo lo que sigue lejos del puerto, o sea, es muy evidente de todavía la gran deuda pendiente que tenemos en Argentina, diría que más de logística, que más referido a la transformación y no tanto de movimiento de transporte, pero ¿cómo ves al productor para seguir profundizando este camino que nos marca Fernanda, cuando en el promedio del país parecería estar en una situación buena como para poder afrontar estos desafíos? Yo creo que el productor lo que tiene que tener son reglas claras, ¿no? Y frente a eso lo que se podría hacer es incalculable. O sea, el productor está ávido y proactivo para hacer. El tema es que a veces esta coyuntura no nos permite diseñar, pero imagínate todo el norte de Argentina, produciendo y desarrollando y haciendo desarrollo local, ¿no? Con un montón de mini industrias, que algunos ejemplos ya están y muy importantes, donde industria hay feedlot, hay biocombustible, hay criadero de cerdos. Entonces me parece que es lo que falta, ¿no? Con una política clara de productiva y en qué país queremos, o sea, no pararíamos, habría muchísimo para desarrollar, para hacer. Y creo que en esta pandemia también lo que se dio mostró nuestras propias deficiencias e ineficiencias, ¿no? Desde la conectividad, que era básico hoy, si no tenemos conectividad, y nos está pasando en la educación, no vamos a poder avanzar demasiado en todo lo que queremos, y bueno, y después obviamente en todo lo que es producción. Claudia, estuvimos también un poco comentando el tema de las tecnologías que utilizamos, de las regulaciones, bueno, tu área de especialidad, y un poco esto de la necesidad de que cada vez necesitamos estar más cerca, producción y consumo, ¿no? Y atender esa demanda y la necesidad de un mundo que post-COVID va a incrementar drásticamente esa exigencia de sanidad y inocuidad. Tenemos a un productor europeo en el auditorio que bueno, yo voy a aprovechar su interés para llevarte por ese lado de cómo trabajar en regulaciones y acuerdos entre todos los eslabones de la cadena para que la ciencia sea la que mande y no las ideologías o las percepciones de los distintos eslabones. Excelente pregunta, y te la agradezco, porque realmente mientras escuchaba las preguntas y los temas, iba tomando mis notas de algunas de las cosas que me gustaría, y van por este lado. Lo mencioné en mi punto. Yo creo que tradicionalmente siempre fuimos excelentes o muy buenos en desarrollar una tecnología y llegar al usuario de esa tecnología y facilitar ese intercambio. La relación industria, cliente,
llamémosla de esa manera, o industria, cadena productiva, hace rato que está establecida. Y si me pongo a pensar de la manera que fue establecida, fue a través del diálogo y a través del desarrollo de confianza. Creo que las dos cosas se mencionaron hoy por hoy. A tu punto, o al punto de este productor agropecuario europeo que nos está escuchando en este momento, ese círculo tiene que extenderse. No hay forma de que se mantenga aislado. Es parte de la transformación y parte del cambio. Esa transformación se inició probablemente, creo que está bien decir que se inició en Europa hace más años, pero se está expandiendo al resto del mundo. Ese tipo, esa necesidad de poder conectar el generador de tecnología, el productor de esa tecnología y el consumidor de la tecnología, cada vez cada vez se hace más importante. Vos también lo dijiste, un par de cosas que quiero recalcar. Uno de los desafíos o una de las oportunidades más grandes que tenemos tiene que ver con mantener y defender lo que llamamos basado en la ciencia, o lo que la ciencia nos está diciendo. Hay mucho de percepción versus lo que es prueba científica, llamarlo de alguna manera. Nosotros podemos caracterizar un determinado producto y tener una identidad bajo esa caracterización que es percibida de una manera diferente. Varios de mis predecesores panelistas hablaron de información. Hoy por hoy tenemos muchísima más información de la que podemos procesar mentalmente, probablemente. Prendés tu computadora, conectividad mediante Google, y tenés 150 millones de hits para cualquier cosa que vayas a poner. ¿Cómo hacemos para educarnos a nosotros mismos en qué de eso es basado en la ciencia y qué no? Es la oportunidad que tenemos. Parte de esta conectividad, parte de esta oportunidad de intercambio genera esa sensación y genera confianza. Ese es el otro punto. Yo puedo decirte, puedo ponerme y hablar de toda la ciencia que genera un producto o que está detrás de un producto, pero si no hay confianza en lo que yo te estoy diciendo, es lo mismo que no lo dijera. Y entonces todas las iniciativas relacionadas a transparencia. ¿Por qué nos importa a nosotros como empresa ser más transparentes y poner a disposición no solo de los entes regulatorios, sino también de nuestros usuarios y también del público, parte de la ciencia que generamos? Porque queremos generar esa confianza. Bueno, yo no sé si ustedes estuvieron leyendo el chat, probablemente no, porque las veo súper atentas, pero bueno, tienen al auditorio súper agradecido y destacando las presentaciones de cada una de ustedes. Y como tenemos que terminar, quería hacerles una pregunta porque, bueno, celebran que sea un panel de mujeres, Claudia lo destacaba, normalmente estamos acostumbradas a un ámbito masculino, pero seguramente para ninguna de nosotras es distintivo ser mujer, lo vivimos con mucha naturalidad, pero hablando de la famosa mixidad, esa complementariedad de los géneros y de las habilidades de las distintas personas, quería aprovechar, ya que las tenía, y bueno, aparte compartimos mujeres rurales con Adriana, con Fer, y vamos a tener que invitar, Claudia, un poco aprovecharlas, decía, para que nos dejen su mirada y su mensaje final relacionado desde la perspectiva de mujeres y con la condición que cada una tenga, familiar, empresarial, institucional, su mirada de cómo salir fortalecidos, de cómo mostrar la capacidad de resiliencia frente a lo que estamos viviendo y pensar en futuro, pensando, por supuesto, sin desconocer desafíos y problemas, pero la mirada de ustedes de cómo mirar un poquito más adelante y entusiasmarnos todos. Fer, ¿querés empezar? Dale. Mirá, yo por ahí sueno reiterativa a veces, pero yo creo que una vez más nos damos cuenta que de esto se sale con conocimiento, con educación,
de esto y de todas las que estuvimos, y probablemente de las que tengamos, sea la educación y el conocimiento lo que nos saque adelante. La otra vez estábamos en una charla, Pilu, y yo te decía, hoy esta pandemia nos sorprende a todos y nos damos vuelta y le pedimos por favor a los investigadores y a los laboratorios y a los médicos que nos saquen de esto, ¿no? Que tengan algo, ojalá tengan algo en la gatera preparado para hacer frente a esto. Bueno, la única forma es el conocimiento, y también desde lo agronómico, desde lo que nosotros nos toca, desde la especialidad que tenemos, es el conocimiento. Entonces me parece que desde las instituciones que ocupamos, a mí me toca en una que probablemente estemos bastante relacionados con eso, es seguir apostando a eso firmemente, porque va a ser la clave, va a ser la clave. Y después, bueno, al conocimiento hay que llevarlo y hay que adoptarlo, ¿no? Pero creo que los argentinos y el productor argentino en el agro ha demostrado que lo puede adoptar rápidamente, así que en eso confío. Lo que tenemos que ir es por la educación y por el conocimiento, y no aflojar. Gracias, Fer. ¿Quién quiere seguir, Claudia? Bueno, tomo la posta. Vos me hiciste una pregunta y creo que la voy a tomar exactamente como vos me la hiciste, desde el punto de vista de una mujer. Como mujer, coincido en todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero creo que las dos cosas que yo aprendí en estos meses, o que aprendí en toda mi carrera, es ser uno mismo. Hay que darse permiso para ser uno mismo, y como mujer, o como hombre, o como alto, o bajo, o latino, o americano, cualquiera sea tu razón de diversidad, no importa, no me voy a poner a enumerar todas, tenemos un punto de vista y una opinión. Y el consenso de todo esto hace que el outcome o el resultado sea más importante. Y el segundo punto, animémonos a salir de nuestra zona de confort. Todo lo que sea cambio, todo lo que sea innovación, nos pone inconfortables. Es cierto, es más difícil hablar de lo que no sé, es mucho más difícil para mí hablar con un consumidor de mis productos que va al supermercado, que hablar con el productor que lo siembra. Me cuesta más, pero que me cueste que no me, el que me cueste que no me impida que lo pueda hacer. Adri. Creo que como mujer, si hay algo que nunca me dejó bajar los brazos, son mis hijos. Y creo que si yo pienso en mis hijos, hay un montón de cosas que puedo hacer hoy, ¿no? Para ser distinta. Entonces digo, ¿cómo hago dejarle un mejor país? ¿Cómo hago para que sea ejemplo para ellos? ¿Cómo hago que mis conversaciones y lo que haga reflejen en ellos ganas de seguir acá, ganas de seguir mejorando, ganas de oportunidades y de posibilidades? Y eso me motiva a seguir participando, y por ahí eso decía del liderazgo en servicio, ¿no? Seguir pensando en el bien común, y no mirarme a mí misma, ¿no? O mirarnos las instituciones, entonces solamente para adentro, sino de qué manera desde las instituciones podemos participar y podemos colaborar desde lo que cada una tiene y podemos aportar al bien común, ¿no? Y en ese sentido, desde CREA, hace un tiempo lo tenemos totalmente asimilado, de jugarnos, de conversar con estos, como decía antes, con los que son distintos, con los que opinan distinto, porque tenemos algo en común que queremos que esto mejore. Así que, y siempre consideré que la complementariedad de la mujer y el varón es fundamental para todos los equipos. Y el otro día, hablando con alguien sobre ingeniería institucional o las nuevas instituciones del futuro, decía, no van a poder existir instituciones del futuro donde no haya una mujer dando su mirada y dando su opinión, así que festejemos por eso. Bueno, muchísimas gracias, Celi. Te invito a que me acompañes para este cierre. La verdad que antes de pasarte a vos, además del agradecimiento, de sumarme al agradecimiento que hicieron las chicas realmente por esta oportunidad de AgSoja,
me quedo con que todos los mensajes fueron de una sensibilidad extrema, sensibilidad personal, empresarial, institucional, profesional. La verdad que nos permitieron mirar la realidad tal cual es, repensarnos, seguramente que nos quedamos con grandes interrogantes para replantearnos, y lo mejor de todo es que en todos los casos las 4 nos dejaron oportunidades de mejora, salir de esa zona de confort que hoy se pone más de manifiesto que nunca, como nos dijo Claudia, pero creo que también estamos tremendamente bien posicionados para aprovechar esta oportunidad dentro de Argentina, puertas adentro de Argentina, y para posicionarnos a nivel internacional. Así que gracias una vez más, y Celi, todo tuyo. Bueno, gracias chicas, gracias Pilu, gracias a todas, Claudia que está más lejos y las que están más cerquita, bueno, por tomarnos este tiempo y pensar un poco juntas y juntos con una mirada positiva, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, y gracias a todos por participar. Hasta la próxima edición. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.